días, viajeros, desde un catamarán en la isla de Margarita. Nos vamos a Cubagua a pasar una noche allá, tan delicioso, siempre lo habíamos deseado y lo habíamos pospuesto, porque por fin vamos a cumplirlo y tú nos vas a acompañar. Creo que la última vez que fuimos a Cubagua fue hace como 3 o 4 años y muchas cosas han cambiado en Infinito Producciones, por supuesto, nuestra familia, nuestros amigos con los que hemos ido cada vez que visitamos esta hermosa isla, así que quédense viendo para ver cómo han crecido, cómo ha cambiado y todos los servicios que pueden tener en esta paradisíaca isla de Nueva Esparta. Parte del servicio hacia la isla es un sándwichito de jamón y queso. Gracias, hermano. Buen provechito, ñiñi. Después de 45 minutos de navegación con un mar que estuvo tranquilito, hemos llegado a este paraíso. De esos 45 minutos, fácil, me dormí 40 minutos. Por favor, miren qué lindo se ve la península de Macanao por allá al fondo. Amaríamos poder hacer algunas tomitas, pero por ahora nos vamos a tener que conformar con esta imagen que está viendo en este instante. Es un espectáculo, el agua está súper cristalina y tenemos un cielo despejado. Si ustedes vienen con Infinito Producciones, tienen absolutamente todo incluido, no solo ese sándwichito que vieron, sino tienen barra libre en el catamarán de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y también cuando llegan a la playa, almuerzos, snacks, y eso se lo vamos a ir mostrando a lo largo de este video, así como los precios, porque también tienen varias modalidades de viaje. Así que si les gustaría planificar un viaje a Cubagua, quédense viendo porque esto va a ser información de mucho valor. Sobre todo para saber cuáles son las actividades extra que ofrecen y cuáles son sus costos. Así es. Ahora vamos a bajarnos del catamarán, que ya quiero tocar la divinura del agua. Ok, tú me estás diciendo que hay un submarino en Cubagua. Efectivamente hay un submarino en Cubagua. Yo no me puedo creer esto. Literalmente como un submarino. Allá adentro se ven las ventanitas y básicamente puedes estar viendo el fondo marino sin tener que sumergir. Qué interesante, ¿no? Y miren el color del agua, o sea, lo cristalino del agua me tiene sorprendido. San Will de Cubagua. Wow, todo está muy lindo, súper limpio, organizado. Hay mucha gente, pero no se siente porque hay espacio, pero de sobra para que te pongas cómodo. Tanto así que nos bajamos de último y todavía quedaban tumbonas frente a la playa. No, es que nos dijeron, aquí hay sillas y toldos para todo el mundo. Y se está justo acabando la temporada alta, entonces todavía hay gente. Pero bueno, no está ultra repleto como podría estar en el mes de julio u agosto. Yo estoy sorprendido con todo lo que ha crecido este campamento. Miren, los pongo en perspectiva. La última vez que vinimos estaba este letrerito que dice Isla de Cubagua con el columpio. Uno se podía ahí poner para tomarse unas foticos bellas y estaban las hamaquitas que están allá al fondo, en donde uno se podía acostar por unos cuantos minutos, porque como podrán notar la pepa de sol aquí es intensa, hay que forrarse en protector y con todo y eso, bueno, uno se cansa. Pero ahora construyeron estas mallas con techo, o sea, ahí sí me puedo quedar literalmente todo el día bajo la sombrita tomándome un coctelito divino. También tienen ese tobogancito por allá al final, que ahora en un ratico vamos. Lo que pasa es que ya me tengo que preparar para una de las actividades que vamos a hacer. También hicieron como este patio de los sueños acá que no estaba, con 2 hamaquitas. Ya unos turistas llegaron y bueno, se apropiaron del lugar, pero bien, porque bueno, el que llega primero se agarra el spot. Ya ven lo maravilloso que puede llegar a ser. Por acá la bandera de Nueva Esparta junto a la bandera de Venezuela. Otro corazoncito que dice Cubagua Lodge. Y por acá tenemos, miren, estas churuaticas con sus camitas
balinesas, también nuevas, al menos desde antes de que nosotros estuviéramos. Y por acá todos los tolditos con más camitas, balinesas y sillitas. Una cosa que me disfruto es que lo hicieron en armonía con la naturaleza. No pusieron que sí, silla Manaplas con toldos de tela amarillo, verde, azul, rojo, no, sino que miren, todo como de pajita, de maderita, bastante sostenible, bastante en armonía con este paraíso. ¿Qué tal? También pusieron unos tolditos en el agua por si no quieren salirse del agua. No, miren esto. O sea, imagínense ustedes aquí con esa persona que aman, con su familia, con sus hijos, disfrutando de lo cristalina de estas aguas bajo la sombrita. ¡Eje! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Jejeje. ¿Cómo la están pasando? Qué rico la señora. Y miren, aquí otro toldito con su mesita, una malla para jugar voleibol en el agua. Wow, o sea, viajeros, wow, me parece maravillosa la labor que han hecho, bueno, Michelle y toda su familia. Algunos acá ya la conocerán como Michi Cuagua, si no, se las voy a presentar más adelante. Pero su padre, William, que fue quien empezó con esta loca idea de traer gente a Cuagua, pues ya han hecho un espectáculo acá y todavía falta mostrarles un montón, así que quédense bien. Poesía venezolana. No bastó con ese sandwichito que nos dieron hace media hora que llegamos a la isla de Cuagua, sino que ahora nos traen una ración de empanaditas con su salsita de ajo para desayunar, podría decir esto, o bronchear, porque ya se supone que desayunamos. Acá la comida no para, así que si ustedes vienen así con una figura esbelta a hacerse la foto, pues háganselas antes de comer, porque después de todo lo que van a comer acá tan inflamados que no va a cuadrar ahí para la playa. Pero ahora miren, empanaditas divinas. Conozcan a George, él es un alemán, otro extranjero más que se enamora de la isla de Margarita y de Cuagua. ¿Hace cuánto llegaste, George? Vaya, yo llegué en el año 91. ¿Y desde ese entonces tienes viviendo en Margarita? Sí, señor, es el mejor lugar para estar. George, cuéntame qué vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a hacer una actividad en combinación con una embarcación que se llama el semisubmarino, único en su estilo acá en la isla de Cuagua. Vamos a bucear, buzo certificado como usted. Tenemos buzos principiantes o con muy poca experiencia y tenemos un grupo de snorkeling. Es decir, que cualquier persona que no tenga nada de experiencia puede hacer estas actividades con ustedes acá en Cuagua. Sí, señor, como los otros ya lo han hecho previamente, un mini curso, una experiencia, Discovery, Try Scuba. Con este conocimiento sí lo pueden ser acompañado con un instructor, conociendo esta locura de belleza de los naufragios que tenemos. ¡Qué emoción! Porque como acaba de mencionar, vamos a ir a unos naufragios. Y es que en 1982, uno de los barcos de Conferry sufrió un accidente, se quemó, se perdieron todos los vehículos, pero gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Logró el capitán desviar el barco y llegar acá a Cuagua, donde fueron rescatados, no solo por los pescadores de la isla, sino también por sus embarcaciones de rescate. ¿Eso es correcto, George? Es totalmente correcto. La única pérdida fue 60 cajas de polar. Así que bueno, viajeros, vámonos para el agua para mostrarles este paraíso que esconde Cuagua debajo. Quiero hacer pública esta información. Lo que sea que me pase debajo del agua es 100% responsabilidad de Valerie. Wow, ¿por qué? Bueno, porque me estás abandonando. No. Yo quiero hacer apnea y tú quieres hacer buceo y ambos vamos a hacer lo que queremos. Yo quiero hacer apnea y no me trajiste mis equipos. Porque tú tienes un pie dañadito Es verdad. y esto requiere más esfuerzo. Y ahora, sin drama, nosotros somos más fans de la apnea que del buceo, pero en efecto, para poder sumergirse a pulmón, necesitas utilizar más tus pies que en el buceo, que sencillamente te dejas sumergir con todo el peso que tienes y los pies los usas poco.
Así que por eso decidí hacer buceo. Y también para grabar mejor, porque obviamente en la apnea uno tiene 45 segundos, un minuto de tiempo debajo del agua antes de subir nuevamente. Mientras que en buceo, a las profundidades que vamos, podemos estar 45 minutos, una hora. Y lo vamos a hacer, miren, en este semisubmarino. ¡Qué cool esta embarcación! Mitch! ¡Holi! ¿Cómo estás? Bien. Ahorita cuando hablamos del buceo te caigo a preguntas más formales, pero déjame decirte que es espectacular este barco. ¡Qué fino! Bienvenido. Gracias. Miren esto. Miren esto. ¡Qué divertido! Ahí tiene ventanitas con las cuales ya se puede ir viendo lo cristalina del agua. Y ojo, la navegación es cortita. Serán 5 minutos hasta llegar a los barcos hundidos. Y por acá miren, tenemos al gran Ale. Así es, Hermano, ¿cómo estás? emocionado. Eres la Ya he buceado, pero no con ustedes, así que bueno. Eres la persona que más hemos visto en todo este recorrido de Margarita. Qué bueno, la última Sí. vez que vinieron no nos vimos. La hemos pasado increíble, bro. Qué bueno, hermano, siempre bienvenidos. ¿Tú me estás diciendo a mí que hay un submarino en Cubagua? Ya nos estamos acercando y a lo lejos se puede ver parte del barco Santa Ana, el que les estaba contando que era de Conferry y se hundió. Pero en este lugar hay 2 naufragios. Al lado de este, que tiene 78 metros de largo, hay uno más pequeño, bueno, más pequeño, como de 50 y pico, que se llama San Expedito. Ese es mi santo favorito. Si no lo conocen, googleenlo y ya se enterarán por qué es mi santo favorito. Pero miren qué escénico este lugar. Las gaviotas paraditas encima de los restos del barco. Los azules cristalinos que se pueden ver un poco al fondo. No. Yo estoy enamorado, pero de verdad enamorado de la isla de Cubagua. Y normalmente la mayoría de las excursiones son de full day. Por eso uno tiene que estar como corriendo para hacer todo. En nuestra ocasión vamos a pasar una noche acá. Ya luego les mostramos la estadía, los diferentes tipos de cabañas y todo para que disfruten más de este paraíso. Porque lo mejor viene a las 4 de la tarde. Pero no me voy a adelantar. En el agua y nos vamos para abajo en 3, 2, 1. Salimos del buceo y aunque debo confesar que la visibilidad no estaba tan buena, me lo disfruté un montón. Siento que es desde para principiantes hasta expertos porque no está tan profundo. Creo que la profundidad máxima fueron como 13 metros,
pero también hay como cámaras que uno puede entrar dentro del barco. Hay muchos pez flauta, vimos pez león, vimos un caballito de mar. Estuvo muy entretenido. ¿Qué tal tú, Ñiñi, con la apnea? Hermoso, hermoso. Y se veía desde los 2 metros, casi que 1 metro, hasta, yo no sé a cuánto llega porque me parece reloj, pero veías mucha fauna sin importar la profundidad. No, Ñiñita me sorprendió. Yo venía buceando y de repente me jalan por atrás y cuando volteo era ella bajando a pulmón. Hasta debajo del agua, uno no puede estar tranquilo. No, felicidades, Ñiñita, eres muy crack. Ya volvimos a tierra firme y de verdad que es una experiencia 100% recomendada. Si ustedes se preguntan cuánto cuesta el buceo acá en Cubagua, pues son $40 si quieren hacerlo desde la orilla, es decir, le dan su clasecita y luego por supuesto se van un poco más profundos, pero saliendo desde la orilla. Si quieren hacer el paseo en el bote hacia donde está el barco hundido, son $70. Y ahora, si solamente quieren hacer snorkeling, tiene un costo de $20 desde la orilla o $30 si es saliendo en el paseo con el barco. Vine a mostrarles un poquito más de cerca estas hamaquitas para que se imaginen a ustedes mismos disfrutando de este paraíso y repitiendo una y otra vez: esta es la vida que yo me merezco. De verdad, la temperatura del agua, lo calmadito, sin oleaje, es perfecto para todo el mundo. Si quieren venir con los niños más pequeños de la casa, si quieren venir con los abuelitos, también pueden hacerlo. Es súper tranquilo, tanto la navegación como la estancia aquí. Miren las familias disfrutando, como les digo, debajo de la sombrita. En las hamacas ya no hay nadie porque la perra calienta bastante, pero las chocitas con su sombrita, todo el mundo puede pasar ahí prácticamente todo el día. También allá hay, no sé, como una especie de pirámide o qué sé yo, en donde te ofrece bastante sombra también. Y por acá otra churuatica más. Así se ve este maravilloso lugar desde el agua. Ahora vamos a conocer nuestra cabañita por el día de hoy. ¡Qué delicia! Y está súper fresca. O sea, el cambio de temperatura acá adentro es enorme. Afuera está haciendo mucho calor. Yo les puedo decir que me puedo acostar a dormir de una vez. No hace falta aire acondicionado. Verdaderamente está fresco. Creo que la madera y la forma aísla bastante el calor de afuera. Acá tenemos la otra técnica. La técnica es a la hora de dormir. Abrimos la puertica, lo que es el baño, y toda esta brisa te entra por acá. ¡Wow! ¡Tiene baño privado! ¿Qué? Miren qué increíble. Ahí tienen su lavamanos con duchita de teléfono, su watercloth, su poseta, y hasta para guindar la ropa mojada. Y la brisa corre, hermano. Gracias por esa técnica. No, y tengo entendido que son campamentos ecológicos, así que vamos a preguntarle todo a Mitch para que ella lo explique bien. Pero hacen algo con las aguas residuales, o sea, todo está como muy bien planificado y eso me parece muy chévere. No, de verdad, qué lugar tan bello. Acá tienen una botellita de vino de obsequio, vino tinto. Gracias. Gracias. Tienen unos chocolaticos, una latica de obsequio también. Gracias. De botellita, por si desean. Tiene las toallas de playa, tiene las toallas para la hora de ducharte acá. Muchísimas Tiene el gracias. ventiladorcito por si sientes un poco de calor, enchufate y prendete acá. Bello. Perfecto. A la hora de usar el agua dulce nos notifica y te prendo la bomba. Porque recuerda que el agua la traemos de Margarita, entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso porque puede haber una llave abierta, algo y se nos puede ir el agua. ¿Entiendes? O sea que si por ejemplo ahorita quiero usar el baño, tengo que pedir. Sí, la ducha, pero la posetica si normal ya tiene agua 24/7, por eso no hay problema. Muchísimas A su gracias. orden. Bueno, Disfrute. gracias, hermano. Ay, qué chévere. Estoy súper contento. Está muy lindo, está muy cómodo. Y de verdad que me impresiona lo fresco que está la habitación.
No, y con las dos puerticas abiertas corre la brisa, pero de forma Y impresionante. por allá también se ve el mar. Bueno, mírenlo ustedes ahí cómo se está moviendo la telita de Está bien chévere. la cama. Y justo afuera de las habitaciones se encuentra, miren, esta zona de spa. Aquí tienes una camillita y te ofrecen masaje, ¿correcto? Sí, claro que sí. ¿Qué tipo de masaje ofrecen? Masaje relajante con piedras calientes. Uy, qué Para rico. que se relajen y se vean renovados. ¿Y cuánto tiempo duran los masajes? Depende del tiempo que ustedes tengan disponible. Ya que Ah, el tiempo ok. pasa volando. Sí, sí, Tengo pasa. De 15 minutos hasta 1 hora. Ok, qué belleza. Bueno, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Y es verdad, yo siento que llegamos hace 15 minutos y en verdad llegamos como a las 9:40. Ya es la 1:30. De verdad que cuando uno la está pasando bien, cuando uno está siendo feliz, pues el tiempo se va así. Ya que con ese dedo soy tosco. Así. Miren qué rico la patillita para refrescarnos de una tarde tan calurosa. Nos acaban de llegar unos aperitivos antes del almuerzo. Por acá tenemos un salpicón de mariscos con tostones. ¿Qué tal el tostón? Está hecho como con plátano medio maduro y sabe dulce. Uy, qué rico. Y por acá una ensaladita capresa con aguacate que se ve divina. A probar, niñita. A probar. Aprobado por el paladar de la ñeñita. Y ahora sí nos llegó el plato principal. Miren esta belleza. Un pastel de chucho. Vamos a probarlo. Se ve que tiene full queso gratinadito por encima. Sí. Y yo no como chucho, así que me sacaron un parguito frito con tostones, ensalada, salsa de tomate, mayonesa, quesito blanco, o sea, el paraíso. Esto, acá, tú me dirás. El pobre no ha podido tragar. Me quemé la lengua, el paladar, el cachete, la garganta. Oh. Era muy grande esa cucharada. No, pero está increíble. Yo tampoco como chucho, más como por falsa hipocresía, porque igualito como que si pulpo, que por sabor, sí me gusta burda el sabor. Y bueno, una que otra vez en lugares tan paradisíacos como este y de una preparación. O sea, empanadita de chucho no, pero coño, un pastel de chucho y en margarita, preparado por las manos de una margariteña, no se puede negar. Eso está de dioses margariteño. Buen provecho. ¿Qué tal, Ñeñe? Tu amiga la pongo estética. Estética. Eres como estéril. Estérica. Ya son casi las 4 de la tarde y cuando les digo que es de mis momentos favoritos acá en Cuba es porque miren, por allá se está yendo el catamarán, los pasajeros que vienen a hacer full day, que por lo general son la mayoría, y todo este paraíso queda para nosotros solo. O sea, habemos ahora 4 o 6 personas en todo este campamento y parece de lo más exclusivo que hay. Es que difícilmente encuentres una playa tan paradisíaca en el Caribe sola para ti. O sea, eso es algo que puede pasar en Cuagua si tú te vienes entre semanas. Si tú decides pasar una noche acá en las habitaciones que ya les mostramos, tienes todo este paraíso para ti solo. Allá Ñeñita está disfrutándose de la mallita. Y también ahorita baja mucho el sol y uno puede disfrutar de más tiempo pues en el agua, en las hamacas, sin achicharrarse tanto. Pero es que miren lo cristalino del agua, o sea, no voy a dejar de repetirlo porque de verdad es impresionante que a solo 15 minutos ustedes pueden contratar un servicio de lancha rápida. En 15 minutos, 20 máximo desde Margarita hasta acá Cuagua están en este paraíso, o si se vienen con el catamarán pues 40, 45 minutos. Y les quiero presentar a Michelle. Ella junto a su familia son los encargados de llevar
la logística y toda esta operación maravillosa para pasar un día o varios días acá en Cubagua Beach. Cuéntanos un poquito de toda la historia de Infinito Capitales. Mira, Val, nosotros somos una empresa familiar, tenemos más de 21 años trabajando en Cubagua y por Cubagua. Comenzamos en aquel campamento que está allá, que es el campamento de Cubagua, y bueno, nuestra propuesta se ha transformado múltiples veces hasta llegar a lo que hoy somos, que tenemos 2 campamentos de playa y un glamping. Que de hecho la primera vez que vinimos esto no estaba construido, pero llegamos hasta allá y estaban apenas las letras recién puestas, y hemos sido parte de lejos de todos que crecieron, todos yendo de lejos y de cerca. Cada vez que venimos a Margarita pasamos por acá también, y a nosotros nos llena muchísimo de orgullo, pero yo quiero que nos cuentes un poquito más, porque sé lo difícil que es trabajar con la familia y sobre todo cuando están tus papás involucrados, super involucrados. ¿Cuáles son los retos más grandes de trabajar con la familia? El primer desafío es, como tú dices, no enloquecer en el intento. Número 1, nosotros tenemos 2 viajes. 1 hacia la construcción de un destino sostenible y 2 hacia organizarlo. Pero además también hemos tenido que sortear muchos desafíos. No escapamos de las realidades que aquí suceden, pero creo que nuestro motor principal es la convicción, la pasión y el sentido de pertenencia, porque yo creo que aquí somos nosotros, o sea, ahí está nuestra alma, con lo mucho o con lo poco que la gente considera que aquí hay. Cada tabla, cada cosita ha sido puesta con nosotros. Y es muy lindo darse cuenta que al final la construcción comienza con nosotros y no tenemos que esperar a que pase algo en específico para comenzar, sino que desde donde estamos podemos ir haciendo y aportando lo que el banco queremos para Venezuela, y eso de verdad que lo admiro muchísimo de ustedes. Ahora quiero que me hables de todos los servicios que ofreces, tanto para los full days como para la gente que decide pernoctar acá. Buenísimo, mira, tenemos 2 propuestas. Una es en el campamento donde iniciamos, que es un campamento más básico, pero es un campamento compuesto por chuluatas, están las letras, se hace la barroterapia, y ese full day tiene un precio de $65. Luego está el full day acá en Cubagua Lodge, que hay varias rancherías donde la gente puede tener más sombra, comes en restaurante, la propuesta de bebidas también es mejor, es más variada, y eso tiene un precio de $90. Y luego tenemos la tercera propuesta, que es en Cubagua 24H, y es esa propuesta que invita a que el viajero conecte con Cubagua desde lo ecológico, lo patrimonial y lo cultural. Porque aquí, bueno, cuando el full day se va, te queda una isla solo para ti. Tienes la oportunidad de ver cómo viven los pescadores, de conocer cosas que generalmente la gente no conoce. Aquí se estableció la primera ciudad de Venezuela y de Sudamérica, como fue la ciudad de Nueva Cádiz. Y bueno, el gancho que la naturaleza nos los puso facilito es esta belleza que hay acá en Cubagua. Yo siento que quizás las cámaras no le hacen justicia a los colores, así que toca venir para acá. Y somos fieles, o sea, que puede crear en nuestra opinión esto aquí. Después de que se va todo el mundo, no tiene comprensión. Tienen que venirse a quedar. Ahora quiero que me hables un poquito de los hospedajes. Bueno, las cabañas son unas cabañas tipo palacito, lo que permite que, bueno, el aire pase por debajo, la arena también corra, hay ventilación cruzada, y viene de un concepto del inglés que es acampar con glamour, glamping, ¿no? Entonces son cabañas que tienen camas matrimoniales con ventilador, los baños son exteriores en modalidad tipo barco, y este campamento tiene un funcionamiento autosustentable. Nosotros generamos nuestra propia electricidad, utilizamos el agua salada para el funcionamiento de las pocetas o enjabonar los artículos de la cocina, y luego el agua dulce, y el agua dulce es muy difícil gestionarlo porque eso es algo costoso desde épocas coloniales. Aquí era más caro el agua en Cubagua, donde estaban los españoles, que el vino, por ejemplo. Y entonces todo tiene un funcionamiento bastante interesante y súper trabajoso también. Además, ustedes cuentan también con tablas de pádel, ofrecen el servicio de buceo si te provoca ir a hacer buceo o hacer snorkel. Tienen también una cancha como para hacer voleibol en la playa, o raqueta de playa, que ahorita también está súper de moda. Tienen muchas más actividades que pueden disfrutar si se quedan un poquito más. Cuando la gente se queda, tiene el disfrute de todo lo que Infinito ofrece. Tiene el disfrute del tour patrimonial, que los llevamos a las ruinas de Nueva Cádiz en la Chupi Chupi. Ahora se los voy a mostrar. Los llevamos a la Laguna de Barro, los llevamos a hacer snorkeling, los llevamos al Saro. La gente vive lo mejor de Infinito cuando se queda, porque tiene más chance.
los queremos conocer, los queremos atender. Nuestro propósito es que ustedes sean felices acá. Nos pueden seguir en Infinito Catamaranes y ya que estamos, a mí Michi Cubagua. Agarro la cola, bolita. Qué contenido muy lindo. Sí, porque Michi es creadora de contenido. De hecho, me parece muy cool que se haya puesto Michi Cubagua como honrando de dónde viene. O sea, ella es fiel cubagüense. Bueno, posiblemente no Cubagua, pero es obviamente donde nació todo ese amor por el turismo, ¿correcto, Michi? Sí. Bueno, yo me crié aquí atendiendo gente, pasajeros. O sea, yo he pasado por todas las áreas de la empresa, desde despacho del hielo, cuando aprendí a manejar, contestando teléfonos, sirviendo tragos, todo. He pasado por todas las áreas. Porque aparte ese es otro de los retos de tener una empresa como la familia, que te toca llevar más cargos del que quizás esperaría. Ser solo un puesto de trabajo o 5. Así que ya saben, pueden seguir a Michi, que en sus redes también viaja por Venezuela y muestra lo bonito de nuestro país. ¡Ay! Ahora vamos a visitar las ruinas de la antigua Nueva Cay y miren quiénes nos acompañan. ¿Qué pasó? Fíjate cómo están las calles. Estos eran unas casas que tenían como doble función. Vivían las personas, eran negocios, almacenes y también vivían los esclavos. Por acá estaba el convento, estaba la casa fuerte. Que bueno, la casa fuerte era donde se protegía, porque esto era blanco de ataques, ¿no? Allá Pita Sucre. Y la gente aquí en Cubagua tuvo que construir un fuerte a orillas del río Manzanares para poder traer agua, porque el agua aquí era lo más costoso desde épocas coloniales. O sea, aquí el pan y el vino eran más baratos que el agua. En 40 años se agotaron casi 10 toneladas de perlas. Cuando ellos se dieron cuenta que ya no quedan más perlas y entran en pedas, fue demasiado tarde. La gente piensa que Cubagua se hundió y que esto como Atlantis, la ciudad perdida, que vas por allá y luego ves una iglesia con una campana sonando. Lo cierto es que la gente se va de Cubagua porque económicamente ya no era viable. O sea, se acabó la perla, se acabó el cariño. Y lo último que pasó con Nueva Cádiz fue que tuvo un ataque de piratas. Hay literaturas que dicen que son holandeses, franceses, pero lo cierto es que la gente se va de Cubagua porque ya aquí no había más Billuyo. No había más billuyo. Regresamos justo a tiempo para ver el atardecer, que va a caer en el mar. Ahora no sé si verlo desde la hamaca o desde aquel banquito. Yo creo que me voy al banquito de allá. Para los que vieron el video de Así es la vida en Margarita, reitero, uno a veces se trae un monstruo de cámara solamente para hacer un videíto del atardecer, porque lamentablemente no habrán tomas aéreas en los próximos videos hasta nuevo aviso. Así que para darle ese toque profesional, por lo menos hacemos un buen zoom del atardecer, que miren qué espectacular. Ya cayó, pero esto lo grabó de dioses. Aquí no para el espectáculo, tanto de la naturaleza. Miren qué belleza el atardecer por allá. Miren el arrebol como pinta a las nubes rosadita por allá. Como la consentidera tampoco para. Aquí los chicos de Infinito Catamaranes nos trajeron unos cafecitos, una tortica. Uy, qué delicia. De verdad, viajeros, que si tienen la oportunidad de quedarse en el glamping
vale cada centavo extra invertido. Porque, yo sé que ustedes van a decir, no, que eso es un gasto, que eso no es una inversión. No, no, no. El retorno espiritual. Quizás aquí saquen la nueva idea de negocio que los haga multimillonarios. ¿Quién sabe? En estos lugares de paz es donde la creatividad se explota. Así que dense la oportunidad de quedarse. Así no sea en el glamping, también tienen unas cabañitas, como un cuartito un poquito más sencillo, pero igual de espectacular, porque al final todo este paraíso en la tarde, miren, ahorita lo estamos compartiendo, 6 personas. Una mamá con su hija o 2 amigas, no sé, 2 señoras por allá, una pareja y nosotros. Díganme si esto no es el paraíso. Se hizo de noche, yo ya me bañé y estamos esperando que la cena esté lista, pero de abusador me metí en la cocina para ver cómo esta señora, Karina, ¿correcto? Karina. La señora Karina hace la magia. Miren qué bonita esta ensalada. Por acá tenemos unos mega lomos de pescado ahí a la plancha. ¿Y qué más hay por aquí? Una crema matricana, ¡Uf! ¡Qué rico! Napoli, Ajá. puré de batata, puré de papa. ¡Wow! No, y todo el lugar de verdad súper limpio, súper organizado. ¡Felicidades, señora Karina! Terminamos de cenar y ahora a la luz de esta fogatica y las estrellas que bueno, no creo que se aprecien con esta camarita, pero ahí están todas las estrellas. Vamos a despedir esta noche. Nos vemos mañana, viajeros. Buenos días con un desayuno criollito delicioso. Despertar aquí es lo mejor que te puede pasar. La serenidad. No llegamos a ver el amanecer, pero nos contaron que fue preciosísimo. Así que duérmanse temprano para que se puedan despertar temprano y disfrutar de los colores del cielo al salir el sol. O pongan una alarma, se despiertan al amanecer y vuelven ahí. Vale, se a queda en dormir. una maquita acá cerca. Porque saben que es lo mejor de todo y aunque no lo crean, es demasiado fresca la habitación. Demasiado, o sea, yo no me quería despertar. Nos despertamos porque no teníamos reloj y era como que ya se nos va a hacer la hora, ya nos tenemos que ir. Ya vamos a apurarnos, pero si no, sigo de largo, relajada. Y miren qué delicia nos acaba de llegar, un desayunito criollo. Nosotros lo pedimos con carne mechada, aunque obviamente en el mar típico es pescadito, pero ya ayer comimos pescadito, entonces hoy tocaba un poquito de carne. ¿Qué es lo que más te gusta de quedarte en la noche? Quédame contigo. Ay, no, pero... O sea, digo, acá de noche. Creo que es el poder estar solo por mucho rato. No, yo lo Aunque comenté sí, en... 4 personas. Yo lo comenté en el video ayer, que literalmente yo creo que ninguna otra isla en el Caribe tiene el privilegio de que tú puedas estar en playas tan cristalinas, en lugares tan bellos, solo para ti. Eso, obviamente, bueno, países normales que se han masificado y es lo que yo sueño para Venezuela de una manera sostenible y responsable, pero mientras eso no ocurra, disfruto de este paraíso para nosotros solos. Porque en cualquier otra condición este lugar estaría repleto de gente, ¿sabes? Todos los días. Ujú. Y anoche vimos un calamar en el muelle. Adjunto video. Increíble, increíble. Estuvo muy, muy chévere. Las estrellas también estuvieron increíbles. Pero acá como tienen muchas luces solares, son luces que se encienden automáticamente de noche. Entonces, no como que se podían apagar para quedar a total oscuras y ver o fotografiar más el cielo, pero lo disfrutamos igualito un montón. Y siento que es un plan perfecto para la familia, para una pareja, porque es mega romántico. Si quieres pasar tu cumpleaños acá, ya le estaban cantando cumpleaños, entre amigos. O sea, es el lugar perfecto para venir a lo que sea.
Y lo mejor de todo es que aunque nosotros no lo vamos a hacer porque bueno, tenemos otros compromisos, cuando tú pagas por quedarte en las habitaciones o en el glamping, tienes como 2 full day. El día de ayer, como lo hicimos nosotros, completo, y el día de hoy completo. Te regresas a las 4 y pico de la tarde cuando sale ya el catamarán de vuelta del full day de la gente que viene hoy, o si no viene gente, pues te buscan al final de la tarde y te llevan. Así que estarías pagando como por 2 días completos. Nosotros nos vamos poco después del desayuno y recoger, sin prisa, pero sin pausa porque tenemos todavía otros compromisos en Margarita. Y me encanta el full day, pero yo no vuelvo a Cubagua sin quedarme. No, yo tampoco. O sea, no hay manera, no es negociable. Es como la gente que va para el Salto Ángel y sube y baja por full day. No, tienes que quedarte en la base del Es salto. mejor eso que nada, pero la experiencia completa la tienes que dándote. Bueno, buen provecho que el señor tiene ahí parado un rato para traernos la servilleta. Venga, jefe, venga, gracias. Atención, 100 de 10. La camisa, 1300 de 10. Guapísimo. Sí, super cool los uniformes infinitos. Viajeros, acá les doy un motivo más por los que tienen que venir a quedarse en el glamping y ya les voy a contar cuánto cuesta. Y es que las operaciones de Infinito son los días martes, jueves, sábado y domingo. Es decir, que al día siguiente del que ustedes se queden, si se vienen un martes o se vienen un jueves, pues no va a haber gente. Traten de quizá no venirse un sábado. Nosotros, por ejemplo, nos vinimos el día jueves. Hoy es viernes y no hay absolutamente nadie. No va a llegar nadie a ninguna hora del día. Normalmente, como eso de las 9:40, 10 de la mañana, llegaría el grupo. Así que todavía nos quedaría pues una hora tranquilito, ya que son como las 9 de la mañana ahorita. Pero si ustedes se vienen un martes, el miércoles les queda el full day solo para ustedes. Pueden disfrutar de este paraíso entero. No, y que si yo quiero ir un día miércoles, yo no quiero ir el martes con el grupo, sino que yo me quiero ir el miércoles y el jueves me regreso. También pueden. Solamente que necesitan al menos 4 personas quedándose en el glamping. No, pero que si yo quiero un full day el miércoles, bueno, también se puede. Solo que depende de la cantidad de personas. Quizás no salgan con las 35, 40, 50 que pueden caber en un catamarán, sino un grupito de 10, 12 personas, si ustedes tienen unos panos, un cumpleaños, lo que sea, y se vienen y disfrutan de este paraíso solo para ustedes. Porque, ojo, siento que inclusive con gente lo han distribuido también, que la gente no está aglomerada y se puede disfrutar bastante. Pero tenerlo solo es un lujo. Es algo que quizás en Maldivas, un hotel o un resort compró una isla privada y te puede costar $1,500, $2,000 la noche. Aquí, $90 un full day. Y si se quieren quedar en las cabañas que nos estamos quedando, son $199. Con todo incluido, todas las comidas, 2 full day. Si pagaran 2 full day individuales, serían 90, 180. O sea, prácticamente están pagando $19 extra por el privilegio de quedarse acá. Y las comidas extras, porque en el full day es hasta el almuerzo. Bueno, si te quedas, también tienes la cena, tienes más snacks. Así que al final prácticamente te está saliendo gratis el hospedaje si pagas 2 full days. Yo te recomiendo con todo el cariño del mundo y la responsabilidad que esto amerita, anímate a venir a Cubagua, porque de verdad que es un paraíso, o sea, un paraíso. A solo 20 minutos si te vienes en una lanchita, o 45 minutos si te vienes en el catamarán desde la isla de Margarita. Y cuando hay, miren, climas así templaditos, mira, ni se mueve nada. Y por lo general en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre son los mejores para navegar. Eso sí, en agosto salen todos los días porque es la temporada alta. Así que nuevamente, solo tienen 5 glamping. Si se quedan, esto les va a quedar solo para máximo 10 personas. Pero si quisieran al día siguiente, como les acabo de decir, tener el full day solo para ustedes, bueno, no se vengan en agosto, pues vénganse en los otros 11 meses del año. Tampoco se vengan que si en la última semana de diciembre, que también es temporada alta, y salen de full day todos los días. Pero pueden preguntarlo también al contacto que les voy a dejar en la descripción de este video, y así tienen toda la información que yo les estoy diciendo. Y si nos están mirando agencias de viaje, también pueden escribirle ahí y les dan comisiones por venta sobre ese monto. O sea, no tienen que subirle el precio, sino sobre ese monto ya los comisiona. De verdad que Cubagua
es un caso de éxito en el turismo venezolano y yo quiero mencionarlo nuevamente, agradecer no solo a Michelle que nos acompañó, sino al señor William Peláez. Miren, quiero leer eso porque me parece muy cool y concuerdo con sus palabras. Esta obra es en honra al tiempo, constancia y perseverancia. Realmente lo que sea que ustedes decidan hacer en la vida, esas tres cosas, tiempo, constancia y perseverancia, son la clave del éxito. Creada por la naturaleza y ensamblada por nosotros. Hoy, cumpliendo 60 años de audacia y locura, porque sí, señor, es un loco de viaje para decidir invertir en una isla que estaba totalmente desolada y confiar en que el proyecto sería rentable. Y locura que a veces duda hasta la cordura. Hoy, gracias a la vida y a todos los que de una forma u otra me han acompañado, el loco soy yo. No. Epa, así tampoco. Los locos somos nosotros. Y si tú no te has suscrito, ¿qué pasa? Suscribir ahí, comentar, like. Pero bueno, señor William y toda la familia Peláez son unos locos de viaje. Todo buen momento llega a su fin y este es el final de nuestra travesía por la isla de Cubagua, pero todavía queda algo más que queremos mostrarles, así que quédense viendo este video porque va a estar espectacular. Look at what we did with it. Real life, you ain't gotta like it. You just gotta live with it. ¡Chao! Real life. Volvimos de Cubagua y nos vinimos directo hasta la península de Macanao para hacer un paseo a caballo, a ver el atardecer y cerrar este maravilloso paseo que hemos hecho en los últimos 2 días con broche de oro. You ain't gotta like it. ¿Cómo estás, Ñiñi? Cagado. Cagada, ¿por qué? Yo le tengo mucho respeto a los caballos. Bueno, una vaina es respeto y otra es miedo. Bueno, creo que es más mío que respeto. Ah, entonces. ok. Mira, para que se den piquito, mira, se están dando piquito. Ay. No lo acepto, no lo acepto. Perdón. Los caballos son como la pareja, no son compatibles. ¿Qué dice Ricky? ¡Woohoo! ¿Todo bien? ¿Cuántas veces has hecho este paseo? Oye, como 10. Nah, guaraya, ya falta que te compres tu propio caballo. Bueno, y si me lo compara, lo dejaré en Cabatucán para venir, para tener una excusa para vivir este paseo. Se llama Cabatucán. Cabatucán. Ajá, esta es la empresa con la que lo estamos haciendo. Tienen paseos desde 10 hasta $25 y recorrido corto, desde 15 minutos o 20 minutos hasta 2 horas es el máximo. 2 horas, por lo general es para ir a ver el atardecer, pero hay uno que tienen hasta para la playa. Entonces imagínense esas escenas de película del caballo. Ajá. Hay un paseo de luna llena. ¡Wow! Bonito. Saliendo Y también hace el paseo largo de 2 horas en luna llena. ¡Qué brutal! Sería increíble hacer este paseo en luna llena y la vegetación es... Miren, yo me he montado a caballo en Apure, obviamente en los llanos venezolanos, en Mérida, en las montañas, pero acá en Margarita ni siquiera me lo imaginaba y es totalmente diferente, un paseo entre muchos cactus, de verdad que está súper, súper chévere. Baby. Hay un secreto que inclinarse un poquito para adelante cuando vas en subida e inclinarse un poquito para atrás cuando vas en bajada. Ay, ay. ¡Wow! Miren a dónde llegamos. ¡Qué vista tan maravillosa! ¡Wow! Creo que la cámara no le hace justicia al pedazo de atardecer que tenemos al frente, pero no me quise traer la cámara grande porque era muy incómoda con el caballo. Entonces voy a sacar el teléfono y se lo grabo en zoom.
¡Wow! Miren qué bello se puso todo el cielo. El arrebol en las nubes está rosadito por ahí. Y bueno, por allá todavía está anaranjado. No, qué espectacular. El cielo está increíble, o sea, increíble. Y además miren esas montañas áridas que parece, no sé, el desierto de la Tatacoa en Colombia, Arizona. No, increíble. De verdad, qué lugar tan bello. Qué bonito poder explorar lugares nuevos en la perla del Caribe. ¡Wow! O sea, ¡wow! Está increíblemente rojo, anaranjado, rosado. No, los colores del atardecer no dejan de sorprendernos. No solo ayer en Cubagua, acá en Macanao hoy también hemos tenido un atardecer, pero para recordar toda la vida. Y así, viajeros, aún desde el caballo, pero ya bastante de noche, vamos a finalizar este recorrido tan maravilloso que hemos tenido el día de ayer y el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar qué fue lo que más les gustó y qué otros planes tenemos que hacer en nuestra próxima visita a la isla de Margarita.